Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El sector cooperativo busca su modernización. Estas entidades le presentarán al gobierno varias propuestas para ser más eficientes en su labor social y crediticia. Esta noche nos acompaña la directora de ASCOP, María Eugenia Pérez, para hablar de las ventajas que tienen las cooperativas para sus clientes. Colombianos se movilizan masivamente. Más de 8 millones de carros se desplazan por las carreteras del país, al igual que más de 1 millón de pasajeros vía aérea. Las cifras y los detalles de este plan Éxodo con el viceministro de Transporte Camilo Pavón en minutos aquí en Signo Pesos. Se mueven los mercados financieros. Mientras que el petróleo volvió a repuntar, varias acciones cayeron de precio esta semana. Por su parte, el dólar sigue en niveles relativamente bajos. El análisis en minutos con el experto Gregorio Gandini. Comenzamos esta emisión hablando de las cooperativas, un sector que es muy importante para los colombianos y para el país, pero que a veces muchos no tienen claro cuáles son sus bondades, beneficios y sus diferencias, por ejemplo, con los bancos tradicionales. Doctora María Eugenia Pérez, directora ejecutiva de ASCOP, la Asociación Colombiana de Cooperativas. Muy buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio. Nos ha ido muy bien en la Asociación Colombiana de Cooperativas y en el cooperativismo en general. Cuéntenos cifras del sector, como para empezar a conocerlo o para quienes lo desconocen tengan más información de cuántas empresas estamos hablando, son compañías de qué tipo. Bueno, en el sector cooperativo colombiano tenemos más de 3.600 cooperativas registradas, reportando datos y presentando acciones ante la Superintendencia de Economía Solidaria. Tenemos cooperativas de ahorro y crédito, de aporte y crédito, cooperativas financieras, cooperativas que se dedican al sector agroempresarial, cooperativas de trabajo asociado. Es un sinnúmero de sectores en los cuales nosotros nos estamos desarrollando y que contribuimos y ayudamos a la economía de Colombia. ¿Quiénes son los dueños de las cooperativas? Los dueños de las cooperativas son los diferentes asociados que se inscriben, se asocian, están en el registro social de las cooperativas. Todo aquel que es socio de una cooperativa, es dueño de la cooperativa, es gestor en la cooperativa, es inversionista y recibe los beneficios que las cooperativas les entregan a cada uno de los asociados que son sus dueños. ¿Los asociados son los mismos afiliados? Los asociados son los que podemos llamar afiliados, asociados, es lo mismo. ¿Y sí, cuántos puede haber en el país? ¿Cuántas personas afiliadas o asociadas a las cooperativas? Se habla de que en Colombia, de acuerdo a los registros que se tienen, los registros sociales y los registros de la Superintendencia de Economía Solidaria, somos casi 7 millones de colombianos inscritos directamente y más o menos unos 20 millones de beneficiados, directa o indirectamente, del movimiento cooperativo colombiano. ¿Cualquier colombiano puede ser asociado a una cooperativa? Cada cooperativa ha establecido cuáles son sus requisitos para sus diferentes grupos de asociados. Hay cooperativas abiertas y cooperativas con un criterio de afiliación cerrado que requieren algunos requisitos, o pertenecer a una empresa, o tener un título, o ser un ciudadano mayor de 18 años, pero en realidad todos los colombianos podemos pertenecer a una cooperativa en Colombia. Y hay muchas opciones en cada uno de los territorios, porque somos organizaciones que estamos en todo el territorio colombiano y que damos beneficios y servicios a nuestros asociados. ¿Cuántos recursos pueden estar movilizando en este momento las cooperativas, el sector cooperativo? ¿Cómo miden ustedes el impacto en la economía, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros decimos que podemos impactar en unos 5 puntos del PIB. Tenemos recursos que manejamos de todos nuestros asociados. En este proceso, por ejemplo, de pandemia, nuestras cooperativas aumentaron su liquidez, han mejorado en el último año de manera significativa lo que es la colocación del crédito. Nuestros índices de cartera son más bajos que los de la banca comercial.
damos más y mejores servicios a nuestros asociados y tenemos la posibilidad de llegar a las comunidades donde muy pocas entidades pueden llegar a prestar servicios. Entiendo. Doctora Pérez, usted hablaba de cooperativas financieras. ¿Cómo podemos diferenciar o cuáles son las diferencias de los productos de crédito y de ahorro que ofrecen las cooperativas financieras con productos de crédito o ahorro que ofrecen los bancos tradicionales? Bueno, en el sector cooperativo tenemos, digamos, tres tipos de cooperativas que prestan servicios de ahorro y crédito. Las cooperativas financieras, que tienen un estatus más alto y que están vigiladas, digamos, que están vigiladas por la superintendencia financiera como tal. Y las cooperativas de ahorro y crédito y de aporte y crédito, que tienen la regulación y la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria. En ambos tipos de cooperativas, nosotros tenemos grandes diferenciales a cómo se maneja del sector financiero tradicional. Uno es que nuestras tasas de interés son preferenciales para nuestros asociados, donde las cuotas de manejo de los servicios financieros también son más bajas que las del servicio que las entidades financieras tradicionales. Los sistemas de seguridad de nuestros servicios cumplen altos estándares. Como les decía al principio de la entrevista, nuestros asociados son los dueños, los gestores y los inversionistas de estas cooperativas de ahorro y crédito, de aporte y crédito y financieras, y somos una alternativa que damos alta confiabilidad y donde hay una relación de confianza entre el asociado como dueño y la misma entidad cooperativa. Los servicios son diseñados y pensados por los asociados para prestárselo a los afiliados, a los dueños. Y por eso nuestros servicios realmente tienen tasas preferenciales y tienen un servicio en un sentido diferente. En las cooperativas, los excedentes o las ganancias, como diríamos en el sector tradicional, son para los dueños, para todos los asociados. Y eso se revierte no solo en menores tasas de interés, en más servicios, sino también en la distribución de excedentes y en la revalorización de sus aportes. Entonces nosotros somos entidades realmente diferentes a las del servicio financiero. Bueno, muy interesante conocer todas estas cifras del sector, nos da usted un panorama bastante completo. Ahora sí, ¿en qué consiste el evento que van a realizar y cuáles serán esas peticiones al gobierno nacional? Bueno, realmente nosotros vamos a hacer, ASCO realiza su 37 jornada de opinión cooperativa, que este año por primera vez la vamos a hacer por fuera del país. Estamos internacionalizándonos y vamos a hacer en República Dominicana nuestro evento. El evento tiene como eje el sexto principio cooperativo, que es la integración cooperativa para un mejor presente y futuro. Toda la agenda de trabajo va a trabajar sobre el tema de la integración de servicios, la integración gremial, la integración financiera, la integración en seguros, la integración de los servicios y de las actividades para mejorar y desarrollar el campo, la integración en lo que se refiere a las políticas públicas y de todo el ejercicio donde vamos a demostrar las experiencias positivas, no solo de Colombia, sino de Centroamérica y del mundo, porque vienen a acompañarnos experiencias cooperativas, por ejemplo, de la India y de otros lugares. Vamos a demostrar de que con la integración y la economía cooperativa podemos generar mayor inclusión social, mayor desarrollo económico y mayor posibilidad de que los colombianos tengamos una alternativa diferente a la economía tradicional para desarrollar este país. Queremos presentarle al gobierno entrante una serie de documentos donde podamos adelantar la implementación de los principios y valores cooperativos, del documento COMPES que ha sido elaborado y que termina siendo un mandato también para el próximo gobierno, donde queremos implementar acciones que permitan el desarrollo de otras estrategias cooperativas y desarrollos de servicios cooperativos en materias de consumo, cooperativismo para servicios sociales, las cooperativas de plataforma para los jóvenes, los emprendimientos. Hoy necesitamos que la juventud, que la gente que está en capacidad productiva genere emprendimientos y genere empleo desde la naturaleza cooperativa. Bueno, pues nos está contando cómo le va en el evento. Doctora Pérez, muchas gracias. Sí, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Ustedes.
Muchas gracias Que y tenga los esperamos. un feliz descanso en Semana Santa. En más información a propósito de esta Semana Mayor, se están mostrando bastante o repuntes importantes en el nivel de viajeros que se están movilizando tanto por vía terrestre como por vía aérea. El viceministro de Transporte, Camilo Pavón, nos cuenta todas las cifras y también las expectativas. De acuerdo con las estimaciones de la Policía Nacional, para esta Semana Santa se prevé que se movilizarán más de 8.300.000 vehículos paso-peaje por las diferentes vías de nuestro país. Asimismo, se ha previsto por parte de la Superintendencia de Transporte que se movilizarán más de 2.658.000 pasajeros alrededor de las terminales de transporte terrestre, lo que representa un aumento del 34% respecto del mismo periodo del año anterior. Y en relación con el transporte aéreo, la Aerocivil ha estimado que se movilizarán más de 1.437.000 pasajeros, que representa un incremento de más del 110% respecto del mismo periodo del año inmediatamente anterior. Esto hace evidente la reactivación del sector transporte en todos sus modos, para lo cual todas las entidades y la Policía Nacional han dispuesto de una gran cantidad de personas, incluyendo 6.000 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte y más de 54.000 uniformados de las diferentes direcciones de la Policía Nacional, así como los funcionarios de las distintas entidades del sector que estarán dispuestas para bañar a todos los ciudadanos en esta Semana Santa. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuántos recursos planea invertir el país en transición energética. Ya les contamos. Continuamos, regresamos a Signo Pesos. Esta semana, a pesar de que fue corta, mostró varios cambios en los mercados financieros. De un lado, el petróleo volvió a repuntar a niveles superiores a los 106, 107 dólares. La tasa de cambio, el dólar, siguió mostrando una tendencia de precios bajos, relativamente bajos comparados con los últimos meses. También movimientos muy importantes en las acciones de Colombia, Ecopetrol, en los mercados internacionales. En fin, para hablar de este panorama, quiero saludar al doctor Gregorio Gandini, economista y profesor, también analista de los mercados de capitales. Doctor Gandini, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación, como siempre. Doctor Gandini, ahorita que venía para el trabajo, yo vivo en Bogotá y veía la ciudad un poco desocupada, las calles más fluidas, las carreteras también, en fin. Y claro, es que estamos en Semana Santa y mucha gente se fue de Semana Santa, ¿no? Mucha gente está saliendo de las ciudades, pero con el movimiento de los mercados podemos decir que los inversionistas no se han ido todavía de Semana Santa porque hemos visto movimientos muy importantes. Bueno, sí, realmente han sido 3 días que no suelen ser tan movidos. Esta semana corta, pues a veces tiene sus implicaciones, pero realmente muchos movimientos vienen de afuera. Entonces, donde la Semana Santa no tiene tanta implicación como aquí en Colombia. Y sí hemos visto movimientos importantes, han pasado muchas cosas en los diferentes mercados que tú mencionabas ahorita, el petróleo, y viene, digamos, una nueva ofensiva rusa en Ucrania, entonces eso vuelve a disparar el precio del crudo. Entonces estamos sujetos a muchas fuerzas externas que mueven los mercados, ¿no? Particularmente, ¿qué está sucediendo con el petróleo? Porque lo vimos hace unos días por debajo inclusive de los 99, 98 dólares por barril, y hoy y en las últimas 2 jornadas se ha visto ese repunte ya superando los 107, 108 dólares. Digamos que el petróleo hay que entenderlo en este momento, que es un tema que está hipersensible a cualquier cosa que suceda entre Ucrania y Rusia. Entonces, lo que vimos fue también un poco de ganar confianza en medio de las conversaciones de Rusia, cuando Rusia, después de las conversaciones en Turquía, que Rusia replegó sus tropas, pero fue un movimiento más estratégico que de otra forma, entonces pues el mercado se relaja un poco. Y ahora se nos juntan varias cosas. Lo primero es también pues la contraofensiva de nuevo de Rusia en Ucrania, que vuelve a prender, digamos, las alarmas ahí, y también, digamos, todo lo que está pasando con el COVID en China y cómo esto empieza a afectar el nerviosismo de los mercados en términos de producción y consumo de petróleo, ¿no? Claro, entiendo. Ahora, separándonos un poquito de los mercados, la situación de China es muy grave, ¿la ve usted para la economía mundial? Estamos en un escenario inflacionario, hay que recordar que hay unas restricciones y cuarentenas muy, muy severas en ciudades como Shanghái. ¿Esto cómo podría impactar al mundo en un proceso de reactivación y de alta inflación?
Bueno, digamos que mucho de lo que hemos sufrido con alta inflación son problemas de cadenas de suministros y pues sabemos que China tiene muchos de eso, tiene una implicación muy importante en las cadenas de suministro, entonces cada uno de estos bloqueos es digamos, un retraso adicional a poder restablecer esas cadenas de suministro. Entonces digamos que eso va y afecta la inflación, vaya afecta las importaciones, vaya afecta los bienes intermedios, los bienes finales, pues toda esa cadena de suministros. Entonces, en un escenario que ya estamos con altos niveles inflacionarios históricos, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo como Estados Unidos, con los bancos centrales tomando medidas de subidas de tasa y de sacar dinero de la economía, pues digamos que eso tiene un componente importante. Si por el otro lado también afectamos la demanda y oferta de bienes desde China por estos bloqueos, pues es, por supuesto, perdón, por estos encierros, estamos teniendo golpes al crecimiento económico mundial, pero también golpes a la inflación. No, y ayer reportábamos, por ejemplo, cómo Estados Unidos ya llegaba a los niveles de inflación más altos en más de 40 años. Ahora el dólar en Colombia, volviendo a Colombia, ¿qué está pasando? Porque en medio de este escenario de tensión, de guerra, pues está relativamente barato si lo comparamos con el precio de los últimos 6, 7 meses en Colombia, inclusive desde junio del año pasado. ¿Por qué el dólar ha estado ahí como pegadito a los 3.700? Es una respuesta que no es, o sea, que es una combinación de factores regionales de Latinoamérica, de la TAM. Es algo de lo que he venido trabajando mucho últimamente, y es que en 2022, en lo que va corrido del año, hemos visto una resiliencia en las monedas en Latinoamérica muy fuerte, mientras el dólar, digamos, el dólar se fortalece, obviamente, como buscando ese refugio internacionalmente. Las monedas en Latinoamérica, en vez de debilitarse, pues estoy hablando del real en Brasil, el peso en Colombia, el peso chileno y el sol peruano, esas monedas en vez de debilitarse se han fortalecido este año, que ha sido un movimiento un poco contraintuitivo contra ese fortalecimiento del dólar que estamos viendo. Pero ¿qué estamos hablando? Pues mira que arrancamos hablando precios del petróleo en máximos, otra vez volvimos a pasar los $100 por barril. Esos son efectos que convienen a Colombia, a Brasil, por ejemplo. El precio del cobre también está en máximos. Este impacto de los commodities ayuda, pero adicionalmente hemos visto un mayor apetito por activos de la región. Hemos visto que el Colcap está subiendo, los índices accionarios están subiendo. ¿Esto qué nos muestra? Digamos que también muestra que tenemos una combinación de factores donde tenemos precios altos de los commodities, pero también un mayor apetito por activos de la región, que yo pensaría tiene que ver mucho con reestructuración y recomposición de portafolios. No olvidemos que muchos de los portafolios en Europa del Este son de emergentes, Rusia es un emergente. Muchos inversionistas probablemente están buscando perfiles similares para ubicar sus recursos, y Latinoamérica pues tiene esa combinación de cosas, Claro. que también va trayendo esos flujos, ¿no? Muy relacionado el movimiento de las monedas con el ciclo de los commodities. Doctor Gandini, usted mencionaba el Colcap y eso es la Bolsa de Valores de Colombia en su mercado de acciones, ¿no? Y hoy ocurrió algo muy interesante con la acción de Ecopetrol, no sé si tuvo la oportunidad de mirarla, porque generalmente tiene un movimiento muy calcado con el petróleo. Es decir, cuando el petróleo sube, tiende a subir también la acción de Ecopetrol. No necesariamente siempre, pero esa es como la relación, porque obviamente los inversionistas esperan que si sube el petróleo, pues Ecopetrol va a recibir más plata por sus exportaciones, en fin. Pero estaba repuntando el petróleo y la acción de Ecopetrol se estaba desinflando más de un 6%. ¿Por qué ocurrió eso? Eso es por un factor muy particular, que es el periodo ex-dividendo. Digamos que eso ya, hay momentos en que se rompe esa correlación, y es porque pasan hechos relevantes particulares de las compañías. En general, las petroleras van muy relacionadas, pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede en este momento es que empieza el periodo ex-dividendo, el pago de dividendo de Ecopetrol, y en este periodo ex-dividendo los vendedores de las acciones igual van a recibir el dividendo, los compradores no. Entonces, si usted es dueño de que es una estrategia de inversión, si usted es dueño de las acciones y ya va a recibir el dividendo, las vende. Entonces, lo que tuvimos fue una venta importante de acciones de accionistas que llegaron a un máximo, tuvieron ese precio alto, decidieron vender y se van con esa ganancia que tienen por el precio de las acciones, más ese dividendo que les va a entrar. Ah, entiendo, es que precisamente hoy iniciaba el periodo ex dividendo, quiere decir que quienes figuraban ayer como accionistas de Ecopetrol
tenían ya el derecho ganado a recibir el dividendo que pagará la compañía la próxima semana, y como ya se ganaron ese derecho, pues salen a vender muchos especuladores hoy. Salen de esas posiciones. Le juegan al dividendo. Es una estrategia, exacto. Sí, le juegan al dividendo y a la subida de precios Claro, predividendo. Ex-dividendo, esa subida de precios. Entonces salen ganando por dos lados, ¿no? Se llevan el dividendo y se llevan lo que hayan podido recolectar en esa subida. Otro mercado que me gustaría que miráramos es el de renta fija, el mercado de deuda. Y muchos han estado reportando que ha habido un incremento en las tasas de interés. Aparentemente hay una mayor percepción de riesgo sobre Colombia. No sé si esa sea la interpretación. ¿Está interesante el mercado de deuda? El mercado de deuda tiene un gran problema en este momento y es global, y es los altos niveles inflacionarios de base hace que muchos inversionistas no sientan apetito por activos de largo plazo. ¿A qué me refiero? Cuando uno compra un bono, por ejemplo, a 10 años, uno tiene varios cupones que le van a pagar y el valor del dinero en el tiempo se ve afectado. Entonces, si lo que tenemos es una mayor expectativa de inflación y mayores niveles inflacionarios, básicamente lo que yo tengo es una expectativa de que ese valor en el tiempo, ese dinero va a perder valor. Entonces eso ya de por sí ha afectado muy fuerte todo 2020, todo 2022, todo lo que llevamos este año, ha afectado muy fuerte a la renta fija, ¿no? De base. Adicionalmente, lo que estamos viendo, pero lo que se ha notado, digamos, si uno mira, es que particularmente después de marzo, después de las elecciones, tuvimos compras de bonos de 10 años de Colombia, los vencimientos a septiembre de 2030. También tuvimos caídas importantes en el CDS, en el Credit Default Swap, que es una medida que nos permite a nosotros ver cuánto vale cubrirse de que no le paguen a uno los bonos de Colombia. Entonces, esa es una medida de percepción de riesgo. En este momento cayó fuerte después de las elecciones, porque reacciona, por supuesto, como estamos hablando de bonos del gobierno, tiene una implicación importante de lo local, tiene una implicación importante con las elecciones. Después de los resultados de las elecciones, ese CDS bajó considerablemente, pero volvió a subir, es decir, nos volvimos a tener una mayor percepción de riesgo cuando empezó todo este ruido del reconteo de votos, ¿no? Ok. Entonces, estas son medidas que son muy sensibles, sí se ha reducido, sí volvió a subir, pero no ha vuelto a niveles antes de las elecciones, no ha vuelto a niveles preelectorales. Entonces, sí nos están considerando más riesgosos, pero todavía estamos, digamos, en un nivel importante. Entonces, yo creo que en términos más allá de lo local, el problema es que la renta fija no está siendo apetecible por el efecto inflacionario. Y si seguimos viendo todas estas medidas que solo aumentan no solo la inflación, sino la expectativa futura, pues tener bonos a largo plazo tampoco está llamando tanto la atención como tener acciones. Los CDS, los famosos CDS, son como un seguro que compran ciertos inversionistas cuando le apuestan a ciertas posiciones. Una última pregunta, doctor Gandini, y relacionando todo este tema de la inflación, Estados Unidos, Alemania también con la inflación por las nubes, Reino Unido, en fin, por donde usted mire, ¿seguirán subiendo entonces las tasas de interés en el mundo, los bancos centrales? Sí, sin lugar a dudas. La Fed ya ha pintado un escenario mucho más fuerte porque adicionalmente de subir tasas van a empezar a vender todos los bonos del tesoro que habían venido comprando. No solo los bonos del tesoro, sino las titularizaciones que tienen. Esos bonos los van a empezar a vender para sacar dinero de la economía. Entonces ya empezó un movimiento muy agresivo en ambos sentidos y los bancos centrales definitivamente van a tener que empezar a subir tasas. Vamos a ver el Banco Central Europeo que tiene varias fuerzas cruzándose. Siempre es un poco más difícil de predecir los movimientos del Banco Central Europeo porque depende a varias economías, pero en general digamos que con el problema en Alemania es de esperar que también empiecen a subir tasas. Doctor Gandini, que tenga un feliz descanso. Muchas gracias por estos minutos, por estas explicaciones. Lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, un placer hablar de los mercados de capitales. Bueno, no paran, no se van de vacaciones los inversionistas. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el gobierno está destinando millonarios recursos para aumentar las áreas sembradas en diferentes productos agrícolas. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente: 306.000
millones de pesos y corresponde a los recursos de inversión contemplados por el COMPES en el nuevo documento de política de transición energética. Esas inversiones se desarrollarán en los próximos 6 años. Solamente el Instituto de Planeación de Soluciones Energéticas tendrá 96.000 millones de pesos para llevar energía eléctrica generada con fuentes limpias a las zonas más apartadas del país. El Ministerio de Agricultura, a través del ministro Rodolfo Sea, explicó detalles del plan que busca aumentar las áreas sembradas en el país. Veamos. Conscientes de las necesidades de aumentar áreas de siembra y producción de alimentos, dentro de nuestras líneas especiales de crédito destinamos 350.000 millones de pesos para fomentar la siembra de productos como la yuca, la papa, el plátano, verduras, hortalizas, frutas en general. Hoy ya hemos desembolsado aproximadamente 120.000 millones de pesos. Invitamos a todos nuestros campesinos que se acerquen a las diferentes entidades bancarias y pidan la línea de sectores estratégicos para siembra. Tenemos todavía recursos con intereses muy bajos que no van a pasar de 50.000 pesos de pago de intereses por cada 10 millones de pesos al mes. Así seguimos trabajando juntos por el campo. Le doy paso ahora a nuestro experto en temas empresariales, Juan Fernández, quien nos trae hoy detalles sobre la situación de las industrias y de gran parte del sector empresarial de nuestro país. Juan, ¿cuáles son los datos? Buenas noches, bienvenido, adelante. Buenas noches, hoy le voy a hablar de la encuesta de opinión industrial de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que es amplia porque a su vez es realizada por ASICAM, por otros gremios como Acoplásticos, Andigráfica, Macol, y deja ver esos retos y realidades de las empresas colombianas. ¿Qué se ve? Para empezar, una tendencia de crecimiento de una economía que aumenta, que crece después de la pandemia, pero que en términos generales tiene un reto y es el de mantener la productividad de todas estas compañías. Ese es uno de esos grandes retos, como le decía. Señala el documento que en el mes de enero de 2022, comparado con el mismo mes de 2021, la producción aumentó un 12% y las ventas totales un 10,4%. Un punto positivo está en que el 65% de las empresas encuestadas espera que sus nóminas permanezcan iguales en 2022, el 31% espera aumentos en sus plantillas de trabajadores y solo el 3,5% proyecta una disminución en el número de empleados. Otro punto positivo respecto a la presencialidad, el 96,8% de las empresas ya están trabajando de manera presencial. En cuanto al clima de negocios, en enero de este año, el 80% de los encuestados califica la situación actual de su empresa como buena, superior al 66% de enero de 2021. Juan, ¿y qué, según esta encuesta de la ANDI y de otros gremios, qué es lo que más estaría preocupando en este momento a los sectores empresariales? Sí, fíjese que dentro de eso, uno de los asuntos que más preocupa a las empresas está con el costo y abastecimiento de materias primas, que al final es un desafío mundial, pero que para el caso de Colombia, este renglón, dice el informe, correspondió al 69% del costo total de producción de las organizaciones en 2020 y al 71% en 2021. Otros obstáculos son la infraestructura y volatilidad de la tasa de cambio, el costo de la mano de obra, de la energía y también del gas. Asimismo, más del 26% de las empresas están siendo afectadas por el contrabando y la ilegalidad en su sector. Y esta, pues, es la movida de hoy sobre estas consideraciones, expectativas de las empresas colombianas. Gracias, Juan. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. Ahora nos vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Dólar, tasa representativa del mercado que regirá ya hasta el próximo lunes, 3.737 pesos con 32 centavos. Ese será el dólar oficial de gran parte de la Semana Santa, apenas subió 62 centavos. El petróleo Brent, de referencia para nuestro país, les contábamos, subió más de un 4%, se ubicó por encima de los $108 por barril. El
precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.978.000 pesos por carga para mañana. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una caída de 0,68%. La acción más valorizada fue la de Bancolombia, con una ganancia de 2,13%. Y la acción que más cayó, también les contábamos, Ecopetrol, con un fuerte retroceso al final del 6,54%. Pero antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. La Asociación de Movilidad Andemos reveló esta encuesta realizada en marzo entre las empresas de este sector dedicadas a las ventas de vehículos nuevos y usados también. El 82% dijeron que estaban pasando por una buena situación. 33% aseguraron tener más actividad en marzo de este año que en febrero. El 76% cree que el país estará mejor en términos generales y económicamente dentro de un año. Y el 65% están confiados en que su negocio estará mejor dentro de un año. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche, feliz descanso.